Hola chicos, resolveremos preguntas de biología tomados durante el examen de admisión a la Universidad Agraria La Molina el año 2014. Bueno, sin más que decirte, comencemos con la resolución del examen. Primera pregunta. El anticodón es una secuencia de bases presentes en el transferencial, que es complementaria con la secuencia de bases presentes en el mensajero. Si el anticodón tiene la siguiente secuencia CAU, el codón correspondiente será. Bueno, comencemos. El mensajero posee el codón, mientras que el transferencial posee el anticodón. El mensajero se dirige de 5 a 3, el transferencial de 3 a 5. Finalmente, el apareamiento entre codón y anticodón es complementario. Si está U, será A. Si está C, será G. ¿Correcto? Entonces, en la pregunta nos dicen que el anticodón posee la secuencia CAU. ¿Cuál será su complemento en el codón? El complemento de C será G. El complemento de A será U. El complemento de U será A. Por lo tanto, la secuencia correcta es GUA. Clave enano. Siguiente pregunta. Una limitación en el suministro de fósforo en una célula vegetal podría afectar la síntesis de. Acá nos dicen qué pasaría si en una célula vegetal la presencia de fósforo disminuye. Entonces recordemos para qué sirve el fósforo. El fósforo tiene muchas funciones. Una de ellas es formar el ADN, ¿correcto? El ADN es una molécula bicatenaria, es decir, de dos cadenas. Ambas cadenas son antiparalelas. Este modelo corresponde al modelo de Watson y Crick, ¿correcto? Si aquí cogemos un segmento de ADN y hacemos una ampliación, nos damos cuenta que las bases nitrogenadas están complementándose, ¿correcto? A con T, C con G. Y están unidas mediante puentes de hidrógeno. La parte punteada de color naranja vendría a ser la columna vertebral del ADN. Muchos libros también lo mencionan así. Y está formado por azúcar y fósforo. Recuerda tú que el azúcar es la desoxirribosa, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaría si el fósforo empieza a disminuir? Si el fósforo comienza a disminuir, entonces no se podrá formar esta columna vertebral y por lo tanto no se formaría ADN. Entonces la síntesis afectada es el ADN, ¿correcto? Clave barco. Siguiente pregunta. ¿Los ácidos grasos son componentes de? Bueno, para comenzar, los ácidos grasos son parte de los lípidos, ¿correcto? Tenemos lípidos como los triglicéridos, las ceras y los famosos fosfolípidos. Estos tres también se les conoce como lípidos saponificables, ya que poseen ácidos grasos. Los lípidos insaponificables son los que no poseen ácidos grasos, como los esteroides. Correcto. Entonces, en este caso, el que posee ácido graso es el fosfolípido. Clave barco. Entonces recordemos, el fosfolípido está formado por una parte hidrofílica, que vendría a ser la cabeza, y una parte hidrofóbica, que vendría a ser la cola. Las colas están formadas por ácidos grasos. El ácido graso puede ser saturado, originando en una cadena lineal, o el ácido graso podría ser insaturado, generando en una cadena torcida. La torsión se debe al doble enlace presente, ¿correcto? También, dicho sea de paso, la torsión puede ser de tipo cis o de tipo trans. La cabeza está formada por glicerol, grupo fosfato y un radical R. Ese radical R puede ser variable. Por ejemplo, el más famoso de todos es la colina. Si el radical R es la colina, todo el fosfolípido se llamará fosfatidilcolina, que es un fosfolípido importante porque está presente en la membrana celular, ¿correcto? Entonces los fosfolípidos
están presentes en la membrana celular y son pues un tipo de lípidos que presenta ácidos grasos, ¿no? Clave barquito. Siguiente pregunta, 90. La conversión de lípidos en precursores para la síntesis de carbohidratos en la semilla ocurre en... Entonces recordemos, la semilla en un inicio posee abundante grasa. Esta grasa está almacenada en un tejido especial. Al momento que la semilla quiere hacer uso de la grasa, entonces esta grasa tiene que romperse y se rompe hasta ácidos grasos. Correcto. El ácido graso luego difunde a este organelo llamado glioxisoma. En este glioxisoma se da el famoso ciclo del glioxilato. Producto de ello se forma succinato. El succinato ahora se dirige a la mitocondria, donde una serie de eventos me formará malato y finalmente se formará la glucosa. Correcto. Entonces, en esta secuencia, fíjate, se está formando glucosa, azúcares o carbohidratos a partir de grasas. Correcto. Entonces aquí este glioxisoma es un intermediario muy importante para que logre darse esta conversión. Entonces, la conversión de lípidos, grasas, en precursores para la síntesis de carbohidratos en las semillas ocurre en los glioxisomas, clave arbolito. ¿Correcto? Porque en el glioxisoma aquí se está formando succinato y el succinato es un precursor para que a partir de él se logre formar la glucosa a partir de grasas. ¿Correcto? Entonces, clave arbolito. Siguiente bloque de preguntas, 91. El cariotipo de una mujer con síndrome de Down se esperaría encontrar. A ver, recordemos entonces el síndrome de Down. El síndrome de Down también se le conoce como la trisomía del par 21, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en el par 21 que está aquí presenta 3 cromosomas, ¿correcto? Fíjate aquí, mira, ve. Aquí tenemos el primer par, segundo par, tercer par, formado por 2 cromosomas. A ellos, ¿cómo se le llama? ¿Recuerdas? Cromosomas homólogos, ¿cierto? Homólogos, porque uno viene de papá y el otro viene de mamá, ¿correcto? Entonces, lo normal es que siempre haya 2 cromosomas, pero en el par 21 se detectó una síntesis extra de cromosomas, una copia extra también se llama. Entonces, aquí hay 3 cromosomas en el par 21, generando una trisomía. Por tal motivo también se le llama trisomía del par 21, correcto. Finalmente tenemos aquí en el par 23 los cromosomas XX, porque hace referencia a una mujer. La pregunta me dice una mujer. Entonces, ¿cuál vendría a ser el cariotipo? Entonces, lo normal sería que la mujer posea ¿cuánto? 44 cromosomas somáticos o autosómicos y 2 cromosomas sexuales. Pero como tiene un cromosoma extra, esta persona tendrá 45 cromosomas somáticos o autosómicos y 2 cromosomas sexuales, tipo X. Entonces la clave vendría a ser clave enano. Una mujer con síndrome de Down posee 45 cromosomas autosómicos porque tiene uno de más y finalmente 2 cromosomas sexuales XX. Clave enano. Algunas características que también preguntan sobre el síndrome de Down es lo siguiente. Tienen orejas, ojos y dedos muy cortos, pequeños. Tienen la boca muy pequeña en comparación con el tamaño de la lengua, ¿correcto? Tienen una línea en la mano, ¿correcto? Una única línea, que es esta. Por lo general nosotros tenemos 2, aquí una y luego aquí otra.
pero ellos tienen solamente uno. No todos sufren de retraso mental, ¿me entienden? Algunos sí, pero eso es variable. Aquí estamos analizando las características físicas. El cuello es corto y también es ancho, ¿correcto? Pero podría vivir una vida, no le impide tener una vida normal, ¿correcto? Es un poco limitada, más cuidado, pero igual pueden vivir con... Entonces la clave vendría a ser clave enano, ¿cierto? Clave enano. Siguiente pregunta. Es muy importante la siguiente pregunta. Es típica de la agraria también. En la sangre el oxígeno es transportado normalmente ligado a la, mientras que el dióxido de carbono se disuelve formando iones en el plasma. Puedes leerlo lentamente poniendo pausa. Vamos a resolverlo. Fíjense. Para empezar, el oxígeno es transportado en la sangre mediante la hemoglobina, ¿cierto? Con los glóbulos rojos. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, te forma la famosa oxihemoglobina. Correcto. Aquí la pregunta se hace difícil porque el CO2 tiene varias formas de transportarse. Y aquí sí te pido que tengas mucha atención aquí. Fíjate, aquí tenemos las células del tejido. Las células del tejido pues realizan respiración celular y producen CO2. Este CO2 ahora de la célula es un desecho y se dirige entonces a la sangre. En la sangre, en el sistema de capilares, el CO2 se disuelve en el citoplasma, pero solamente un 7%. El resto se dirige a la hemoglobina, que vendría a ser esto, el glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo, el CO2, una parte se dirige a la hemoglobina, correcto, 23%, y la otra parte se une con el agua formando el ácido carbónico. Este ácido carbónico ahora se va a disociar porque es inestable y cuando lo haga generará un protón, hidrógeno positivo y el famoso ion bicarbonato. Este ion libre podría acumularse y acidificar la sangre. Para que la sangre no se acidifique por la presencia de hidrógenos, la hemoglobina lo captura. A este efecto lo llaman el efecto de Bohr, que es muy importante que lo leas. Pero bueno, por aquí. Entonces aquí está el bicarbonato. El bicarbonato ahora entonces sale y se dirige al citoplasma. Pero en la salida utiliza un ion cloro. Correcto. Entonces ya tenemos el carbono que estaba aquí, está secuestrado en el bicarbonato, que está ahora en el citoplasma, 70%. Correcto, entonces, nuevamente, el CO2 ingresa, 7% se disuelve en el citoplasma, el resto, 93%, ingresa al glóbulo rojo. El 23% se une a la hemoglobina y el 70% se transforma a bicarbonato y se dirige al citoplasma, ¿correcto? Una vez que esto llega a los pulmones, acá tenemos el lumen del alveolo, este bicarbonato que estaba en el citoplasma ahora va a retornar al glóbulo rojo y cuando retorne va a expulsar un ion cloro, correcto. Una vez que el bicarbonato ingrese al glóbulo rojo, automáticamente la hemoglobina, quien había capturado su hidrógeno, se lo va a devolver y cuando lo haga se convertirá a ácido carbónico, correcto. Ahora este ácido carbónico se va a disociar formando agua,
Porque recuerda tú que en un inicio usó agua, ahora está devolviendo el agua que usó. Y cuando el ácido carbónico libere agua, se convertirá en CO2, ¿correcto? Al mismo tiempo, la hemoglobina, quien se había unido al CO2 aquí, 23%, también libera el CO2 aquí. Finalmente, todo el CO2 proveniente de la hemoglobina o proveniente del bicarbonato se van al citoplasma, al plasma, y del plasma se dirige a los alveolos pulmonares, donde serán expulsados. Bueno, entonces resolvamos toda la pregunta. En la sangre el oxígeno es transportado en los glóbulos rojos, ¿cierto? Normalmente ligado a la hemoglobina, mientras que el dióxido de carbono se disuelve formando iones bicarbonato, ¿cierto? En el plasma, Pero recuerda tú que es 70%. Si te preguntan de qué manera se transporta el CO2 en la sangre, es en forma de bicarbonato el más abundante, 70%. Entonces la clave vendría a ser clave arbolito. Siguiente pregunta. En la fase oscura de la fotosíntesis, el ácido 3-fosfoglicérico se reduce a... Entonces recordemos, la fase oscura también se llama ciclo de Calvin. Correcto, ciclo de Calvin. Y básicamente aquí ocurren tres eventos: la fijación, cuando el CO2 ingresa; la reducción, cuando el ATP y el NADPH se usan; y finalmente la regeneración, cuando se vuelve a formar la ribosa 1,5 difosfato. Aquí me dicen qué pasa con el ácido 3-fosfoglicérico, a qué se reduce, ¿no? Y aquí está, mira, aquí tenemos el famoso PEGA, ácido 3-fosfoglicérico, ¿correcto? Este PEGA tiene que ser transformado hasta PEGAL, fosfogliceraldehído, ¿correcto? Entonces, para que el PEGA se convierta a PEGAL, tiene que usarse ¿qué cosa? Se usa el ATP y el NADP. Ambos son productos de la fase luminosa, ¿correcto? Entonces la clave pues vendría a ser la clave dadito, ¿cierto? El fosfoglicérico se reduce hasta fosfogliceraldehído, ¿correcto? Fosfogliceraldehído. ¿Cómo así? Por la adición de ATP y por la adición de NADPH, ¿correcto? Bueno, siguiente pregunta. El hábitat de una especie forma parte de... Esta pregunta sí es más sencilla. El hábitat, ¿no? El hábitat no es un conjunto variable de factores climáticos, factores meteorológicos también se les llama, ¿no? Como por ejemplo el agua, la luminosidad, radiación, temperatura, humedad, suelo, viento, etcétera, ¿no? Entonces la mezcla, el conjunto de estos factores climáticos, meteorológicos, va a hacer que se generen muchos microclimas, y en cada microclima hay un hábitat, correcto. Esto que te das cuenta es la parte abiótica. A la parte abiótica también se le llama biotopo, correcto, se le llama biotopo. Entonces en este biotopo está involucrado muchos hábitats, correcto, hábitats. Si nos fijamos aquí, ¿qué pasaría si el biotopo, que es la parte abiótica, dijimos, la parte abiótica, si este biotopo, que es la parte abiótica, se une a la parte biótica, es decir, la biocenosis? Entonces la unión de biotopo con la biocenosis me origina el ecosistema. Por ejemplo, yo te pregunto, en la siguiente imagen, ¿quién vendría a ser el biotopo? La parte abiótica: el agua, el suelo, la radiación solar, el aire, etc., la presión atmosférica, la humedad. ¿Y quién vendría a ser la biocenosis? La parte viva, correcto, los patos, águila, el conejo, el ciervo, etc.
correcto. Pero recuerda tú que la biocenosis está en forma de comunidad. Por tal motivo, también se dice que la comunidad biótica más el biotopo me origina el ecosistema. O si no, pues, cambio de colocar comunidad biótica, también se puede colocar biocenosis. Entonces, el hábitat de una especie forma parte del biotopo, ¿correcto? Entonces, el biotopo aquí va a establecer vivo en el biotopo. Entonces, clave dado. Siguiente pregunta 95. ¿Cuál de las siguientes características es propia de los musgos? Entonces recordemos, los musgos son plantas, ¿cierto? Pero son plantas que carecen de xilema y floema, es decir, carecen de tejidos conductores. La clave A no es correcto. Ahora un pequeño gráfico. Toda planta, cuando se reproduce de forma sexual, presenta la famosa alternancia de generaciones. Eso significa que durante su ciclo de reproducción sexual posee una fase diploide 2N y una fase haploide N. Correcto. La fase diploide 2N también se le llama fase esporofito. La fase haploide o N también se le conoce con el nombre de gametofito, fase gametofito. Y como son dos fases, se dice que es alternancia de generaciones. En el caso del musgo, al margen de todo esto que la RAE no pregunta, lo que sí pregunta es lo siguiente. Finalmente me queda el individuo adulto, que es él, correcto. Esta fase gametofito es la parte de verde, que está aquí, y la fase esporofito es la parte de rosado. Entonces, haciendo un zoom, me quedaría así. La fase gametofito, la parte de aquí abajo, y la fase esporofito, la parte de arriba. Yo te pregunto, ¿quién nutre a quién? Y es evidente, la parte gametofito es la que va a dar nutrientes a la fase esporofito. Por tanto, decimos que el esporofito depende nutricionalmente del gametofito. O también podemos decir que el gametofito es independiente y el esporofito es dependiente. O también podemos decir el gametofito es independiente nutricionalmente y el esporofito es dependiente nutricionalmente. ¿Correcto? Te van a preguntar así siempre mezclando las preguntas. A ver, la clave B. Los musgos tienen esporofito dominante falso, ¿cierto? El que domina es el gametofito. ¿Por qué? Porque es la parte independiente. Correcto, independiente. Nutricionalmente. La clave C. El esporofito depende del gametofito. Falso. El esporofito, verdadero, ¿cierto? El esporofito depende del gametofito. Claro, el esporofito que está arriba, la fase 2N, depende del gametofito. Correcto. Nutricionalmente. Correcto. Siguiente. Son buenos colonizadores, ya podría ser, de ambientes secos. Falso. Los musgos están presentes en ambientes húmedos. Finalmente, se reproducen por semillas. Falso. Se reproducen por esporas. Fíjate, aquí está la espora. Tanto musgos como helechos se reproducen por esporas. Pero recuerda, los musgos son briofitas y los helechos son deridofitas. Entonces la clave es clave casita, ¿no? El esporofito depende del gametofito. Clave casita. Siguiente pregunta. 96. El transporte a través de la membrana de iones solubles en agua como potasio y sodio se realiza mediante bueno, esa pregunta es bien conocida, ¿no? La famosa bomba de sodio y potasio. Fíjate aquí tenemos la zona intracelular dentro de la célula, la doble membrana de lípidos, la bicapa de fosfolípidos, propuesta por ¿quién? Por Singer y Nicholson, ¿cierto? La zona extracelular.
Por teoría, sabemos que el potasio es el principal catión intracelular y el sodio es el principal catión extracelular. Por tal motivo está más concentrado fuera y el potasio está más concentrado dentro. Al momento que el potasio se dirija dentro de la célula, porque él quiere estar dentro de la célula, hará un intercambio con los iones sodios. 3 iones sodios se dirigen hacia afuera de la célula y 2 iones potasio se dirigen dentro de la célula. ¿Correcto? Y como va en contra de la concentración, se utiliza ATP como molécula energética. ¿Correcto? Aquí lo importante es que tú recuerdes que por cada 3 sodios, porque fíjate, aquí hay un espacio para que este sodio ingrese. Estos 3 sodios saldrán. Cambio de él ingresarán 2 potasios. Una pregunta que ya hicieron antes fue la siguiente. Por cada 3 sodios que salen, ingresan 2 potasios. Correcto, 2 potasios. Y bueno, se utiliza energía, ¿cierto? En forma de ATP. Importante. Y a ello se llama la bomba de sodio y potasio. Entonces, clave, dadito. También recuerda tú que hay una bomba de calcio presente en las células musculares, ¿cierto? Bueno, siguiente pregunta es de genética. Bueno, te la dejo para que la resuelvas. La clave que te va a salir es la clave dado. Siguiente pregunta, 98. Responda verdad o falsedad según corresponda. Todas las reacciones de la respiración aeróbica se llevan a cabo en la mitocondria. A ver, te pregunto, ¿todas las reacciones de la respiración aeróbica se llevan a cabo en la mitocondria? Eso es falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las bacterias, que también algunas son aeróbicas, no tienen mitocondria. Y si esta bacteria quiere hacer respiración aeróbica, pero no tiene mitocondria, entonces ¿qué usa? Usa el famoso mesosoma, ¿correcto? Mesosoma. Recuerda tú que el mesosoma son pliegues internos, son invaginaciones de la membrana interna. Entonces falso, ¿cierto? No siempre se requiere de mitocondria, falso. Segunda pregunta. ¿La respiración es un proceso exergónico? Eso es verdadero, porque durante la respiración se genera ATP, energía. Correcto. Siguiente pregunta. ¿La respiración aeróbica puede dar como producto ácido láctico? Eso es falso. La respiración celular, ya sea aeróbica o anaeróbica, me genera productos mínimos, no productos intermedios, como puede ser ácido láctico, etanol. Mejor miremos el siguiente gráfico. Aquí está la célula, la glucosa ingresa y quiero que te fijes aquí. Aquí es el punto de partida, ¿no? Aquí el piruvato o también llamado ácido pirúvico decide 2 opciones. La primera opción es que se dirija a hacer respiración celular por aquí y la segunda alternativa es que se dirija a hacer fermentación. Correcto. Si se dirige a hacer respiración celular, ingresa a la mitocondria o también dijimos al mesosoma, ¿cierto? En este caso está para la mitocondria. Ingresa a la mitocondria y se genera pues dióxido de carbono, el ciclo de ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs, y finalmente ¿qué genera? Genera mucha energía. También se forma, ¿qué cosa? Se forma agua. Correcto, agua. Entonces, si el ácido pirúvico o el piruvato decide hacer respiración celular, ingresará a la mitocondria, generará mucha energía, me generará agua, correcto, y usará el ciclo de Krebs. Sin embargo, si el ácido pirúvico o piruvato decide hacer fermentación, me generará poca energía y me generará pues ácido láctico etanol, que son 2 compuestos parciales, es decir, que todavía no están descompuestos
totalmente, son orgánicos. Mientras que en la respiración me queda solamente CO2, que ya es inorgánico. No es lo mismo fermentación que respiración, ¿correcto? Bueno, entonces resolvamos. La 3. La respiración aeróbica, este caso que está aquí, puede dar como producto ácido láctico falso. El que da ácido láctico es la fermentación láctica. Siguiente pregunta. La fermentación alcohólica produce una ganancia neta de 38 ATP. Es falso, ¿no? La fermentación alcohólica me genera etanol y poco ATP, ¿cierto? Poco ATP. La que genera 38 es la respiración aeróbica. Entonces la clave sería falso, verdadero, falso, falso, clave arbolito. Penúltima pregunta. El concepto proceso que ocurre cuando especies no relacionadas que enfrentan los mismos retos ambientales desarrollan rasgos similares. Define a... Entonces recordemos. Aquí tenemos especies diferentes, ¿cierto? Mira, fíjate aquí. Con diferente origen. Por ejemplo, aquí un delfín no es un mamífero. Aquí tenemos un pez, un tiburón, ¿no? Que es un pez cartilaginoso, ¿cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, un insecto, ¿no? Parece que es una pulga de agua, ¿no? Parece. Nos damos cuenta que es un insecto porque tiene 3 patas, ¿no? Mira, 3 pares de patas. Es un hexápodo, ¿correcto? Y los hexápodos son insectos. Entonces, aquí tenemos un mamífero, aquí tenemos un pez y aquí tenemos un artrópodo. Y los 3, sin embargo, están usando pues su modelo hidrodinámico para poder nadar en el agua. Es decir, se están adaptando a este medio formando estructuras similares, ¿no? Que le permita pues nadar en el agua, ¿no? Una estructura hidrodinámica. Entonces los 3 están convergiendo. Hay una convergencia, ¿correcto? A esto la agraria también lo llama evolución convergente. ¿Correcto? Evolución convergente. El caso también bien preguntado es el siguiente, ¿no? Te ponen aquí un murciélago, el ala de un murciélago, y aquí te ponen el ala de una mariposa. Entonces, el murciélago es un mamífero y la mariposa es un insecto, pero ambos usan el ala para poder adaptarse al medio para poder volar. Entonces también ahí hablamos de evolución convergente, ¿correcto? Donde especies de diferente origen se adaptan usando una estructura, usando una forma para poder vivir en el medio que están teniendo su forma de vida, ¿no? Bueno, entonces la clave sería la de evolución convergente, correcto. Otro caso también es importante, es el famoso del topo grillo y del grillo, ¿no? El topo usa la parte de las garras y el grillo topo usa la mandíbula para poder escarbar, ¿no? Ambos se han adaptado al medio terrestre, ¿no? Subterrestre, ¿no? Y finalmente, la pregunta 100, el ciclo del carbono consta de un ciclo rápido conocido como y comprende los procesos de... Bueno, aquí la pregunta es bien directa. El ciclo del carbono también se conoce como un ciclo biogeoquímico. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. No solamente el carbono presenta un ciclo biogeoquímico, sino también el fósforo, el nitrógeno. Esto no es propio del carbono, ¿correcto? Bio significa que está involucrado en los seres vivos. Geo, que participa pues la tierra, se puede decir, y químico, que también está presente en reacciones bioquímicas, ¿correcto? Biogeoquímico. Entonces, si nos fijamos aquí, la flecha que se dirige hacia arriba me indica quiénes son las fuentes de CO2 a la atmósfera, y la flecha que se dirige hacia abajo me indica la captura de CO2. Entonces, ¿quiénes son los responsables de eliminar CO2 al ambiente? Por ejemplo, los seres vivos mediante la respiración. Las plantas también respiran y mediante la quema de combustibles fósiles.
correcto. Entonces, mediante la respiración de las plantas o animales, mediante la combustión de combustibles fósiles, se emite CO2 al ambiente, correcto. Aquí está CO2 emitido. Ahora, este CO2 debe ser capturado y se realiza mediante las plantas en un evento llamado fotosíntesis, correcto. Por lo tanto, decimos que mediante la respiración se genera CO2 al ambiente y mediante la fotosíntesis se captura ese CO2. Y esto básicamente me involucra el ciclo del carbono. Pero también recuerda que parte del CO2 se genera por la combustión de combustibles fósiles. Correcto. Entonces la clave más cerca es la clave A. Ciclo biogeoquímico que se da mediante la respiración, se libera y la fotosíntesis lo captura. Bueno, también te recomiendo que repases el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. ¿Correcto? Bueno, eso fue todo, las 14 preguntas de biología. Y pues, si te gustó el video, suscríbete. Y nada más por ahora. Espero haberte ayudado y nos vemos hasta la siguiente.